Hoy tenemos en la mesa de test un conversor de Bluetooth a audio analógico y vamos a analizar su comportamiento en frecuencia. Es el típico que acopláis a los cassettes cuando no tienen entrada Bluetooth, entonces a través de la entrada de línea normal inyectamos la señal. Ahora mismo lo tenemos enganchado en la batería, ¿vale? Podría haberlo enganchado en una fuente de alimentación, pero he observado que se introduce ruido a través de la alimentación a la señal de audio, así que para efecto de la demostración vamos a utilizar una alimentación lo más pura posible. En este caso en concreto tiene la adaptación de la clavija para el cassette de audio 20 de Mercedes y al final he añadido una pequeña resistencia de carga que andará aproximadamente sobre los 3 kiloohmios con la finalidad de simular la entrada de línea del cassette. Entonces vamos a comprobar el ancho de banda de las señales de audio que es capaz de soportar este dispositivo. Para ello me voy a apoyar en un teléfono móvil conectado vía Bluetooth, en el cual tengo instalada una aplicación que es un generador de onda que me va a permitir generar todas las frecuencias del espectro audible. Vamos a empezar en 20 Hz. Como estáis viendo aquí, la amplitud son aproximadamente 310 milivoltios y a medida que subo la frecuencia, por ejemplo vamos a poner 100 Hz, bien, aquí la amplitud sube a unos 670 milivoltios y a partir de aquí se mantiene aproximadamente constante, por ejemplo 200 Hz, 720 milivoltios, 500 Hz, 730, 720, es decir, estamos en una fase estable del ancho de banda. Lo que vimos en la transición de 20 Hz a 100 Hz corresponde a la rampa de subida del filtro, lo cual me hace indicar que este dispositivo está acoplado en AC, en la parte de continua, por eso a frecuencias bajas estamos viendo una atenuación, ¿vale? Pero a partir de frecuencias intermedias, por ejemplo 1 kHz, como estamos viendo aquí, la amplitud se mantiene constante, 730 milivoltios, y podemos seguir subiendo 5 kHz. Estamos viendo que la senoide que se está generando es bastante pura, mantiene su amplitud de forma correcta. Seguimos subiendo, por ejemplo 10 kHz. A 10 kHz seguimos manteniendo la amplitud correcta, 720. La senoide bastante pura. 15 kHz. Seguimos manteniendo 720, con lo cual nos está indicando una respuesta al audio muy plana. Por ejemplo, vamos a probar 18 kHz. Aquí ya vemos que baja un poquito, 400 milivoltios. También he de decir que esta misma prueba la he realizado con un Xiaomi 8 Lite y la respuesta en frecuencia se mantiene constante aproximadamente hasta los 21 kHz, 20-21 kHz, lo cual quiere decir que algo hay en este teléfono móvil que recorta ancho de banda y amplitud como consecuencia. No solo este teléfono, ¿vale? También lo he observado en una tablet de Lenovo y porque no tengo más dispositivos a mano, pero algo hay. Lo que sí es cierto es que el Xiaomi 8 Lite mantiene perfectamente el ancho de banda hasta los 20 kHz sin ningún problema. Por ejemplo, 16 kHz. Aquí estamos viendo que, bueno, empieza ya, si recordamos, teníamos unos 720, aquí ya empieza a decaer un poquito, tenemos 680 milivoltios. Con lo cual, el resumen y conclusión de este test es que el ancho de banda no solo depende del dispositivo que tenemos en cuestión, que en este caso es el típico chino que podemos encontrar por internet, con el códec A2DP, ¿vale? Sino que parece ser que es una conjunción entre el teléfono que usamos y el dispositivo.
porque como os comento, con el Xiaomi 8 Lite el ancho de banda es perfecto y plano hasta los 20 kHz, 21 sin ningún problema. Y con diferentes teléfonos móviles, tablets, etcétera, obtenemos diferentes respuestas en frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos 100 Hz. A 100 Hz podemos considerar ya que empieza la fase de meseta, la respuesta plana. Y esto es todo. Espero que os haya ayudado el vídeo.